vamos a hablar un poco más acerca de la intensidad de las ondas mecánicas. Recuerden que habíamos encontrado que podíamos definir la intensidad de una onda mecánica con respecto a la presión máxima que ella ejerce. Entonces me quedaría como presión máxima elevado al cuadrado y dividido por 2 ρ por la velocidad. Y esto nosotros lo sacamos como el promedio del vector de Poynting, el promedio temporal del vector de Poynting. Ahora, por un momento quisiera que pensáramos que tenemos una fuente puntual de ondas que se producen, sin una fuente puntual, las ondas en este caso tenemos que considerar y saber que se producen en todas las direcciones. Entonces, voy a marcarlo así, se produce en todas las direcciones para el espacio isotrópico y homogéneo, pues eso será igual en todas las direcciones. De tal manera que si entiendo la intensidad como la cantidad de energía que cruza la unidad de área en la unidad de tiempo, energía sobre unidad de tiempo es potencia, entonces podemos reescribir que la intensidad I es igual a la potencia media, me va a quedar presión, potencia, pues aquí lo voy a tratar de escribir así por el momento y después escribo solamente la P. La potencia media dividido el área, y para este caso pues de una vez voy a escribir que el área de una circunferencia sería 4pi por r al cuadrado, y tenemos de nuevo la intensidad definida para este caso. Y queremos hacer caer en cuenta en varios aspectos. Lo primero que quiero mirar es que si pensamos en la ley de conservación de la energía que está saliendo y que se está expandiendo en todas las direcciones, pues esa energía como tal, la ley de conservación de la energía me dice que esa energía debe ser la misma. Entonces, comparemos lo que sería la intensidad a una distancia r, que le voy a llamar R1, y a una distancia que voy a llamar R2. Pues mire que en ese caso nosotros tendríamos que escribir algo así como que la intensidad I1 es igual a esa potencia promedio dividido 4pi R1 al cuadrado, y la potencia I2 sería, la intensidad I2 sería la potencia promedio sobre 4pi R2 al cuadrado. De tal manera que si haces cuál es la relación entre I1 e I2, vas a encontrar que eso te va a dar R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado, y a esto nosotros le llamamos la ley del inverso al cuadrado. Una ley que realmente es muy universal, que la encontramos en muchas de las interacciones que estudiamos nosotros, tanto las interacciones gravitacionales, electromagnéticas, y en este caso estamos hablando de la intensidad de una onda mecánica, la intensidad de una onda mecánica. Entonces, pues si haces una gráfica de cómo es la intensidad respecto de la distancia r, pues esto lo que te vas a dar cuenta es que es una función que decae muy rápido, como 1 sobre r al cuadrado. Ella es proporcional a 1 sobre r al cuadrado, decae muy rápido con el crecimiento de r. Una segunda cosa que queremos nosotros comentar en el día de hoy es que cuando hablamos de intensidad, y estoy hablando de sonido, tenemos la tendencia a llevar eso directamente a pensar en volumen, y pensamos que el volumen es lineal.
sobre todo cuando le estás dando una vuelta a la perilla, es lineal. Sin embargo, Weber y Fechera, ellos investigaron, algo así creo que es, ¿cómo se llama? Ellos investigaron y se dieron cuenta que la percepción de cambio que tenemos en los sentidos, y especialmente en este caso en el oído, no es lineal y tampoco depende de la intensidad misma del sonido, sino que digamos que un delta de I que podemos nosotros percibir cuánto cambia la intensidad. Si miro esto con relación a la intensidad misma, esto es aproximadamente 10 a la menos 2. Es decir, solamente se percibe a cambios incluso superiores al 10% de la intensidad. Por esa razón, cuando en sonido se habla de intensidad, no se habla de una intensidad tan física como la medimos nosotros aquí, que finalmente la estamos midiendo, digamos, en vatios por metro cuadrado, sino que la intensidad nosotros normalmente, o nosotros no, en general se mide hablando del nivel sonoro. Y entonces el nivel sonoro lo definió Bell como un coeficiente beta definido como logaritmo en base 10 de la intensidad que estamos considerando sobre I sub 0. Pero como esto resultó una medición muy grande, entonces esto multiplicado por 10, realmente era beta dividido 10, el 10 se fue a multiplicar, a esto se le llama el coeficiente de nivel sonoro, que se mide en decibeles. Se mide en decibeles. ¿Qué es I sub 0? Entonces, I sub 0 es el umbral del oído que a una frecuencia F de aproximadamente 1 kHz, decimos que ese umbral es igual a 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Y a esto le llamamos nosotros el umbral del oído. De tal manera que en ese caso estamos diciendo que ese umbral I sub 0, que es igual a 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, pues es equivalente a tener un beta. Tendrías I sobre I sub 0, tendrías I sub 0 sobre I sub 0, entonces tendría un beta sub 0 igual a 0. Diríamos un nivel sonoro de 0 decibeles. Ahora, el oído humano, en una frecuencia de 1 kHz, la intensidad máxima que puede escuchar, y se llama el umbral del dolor, es de 1 vatio por metro cuadrado. En ese caso, si colocas aquí 1 vatio por metro cuadrado, entonces te das cuenta que beta máximo le va a dar 120 decibeles. 120 decibeles. Quiere decir que esto es bien interesante, porque tengo algunas noticas para colocarlas a ustedes. Eso quiere decir que para el oído humano, primero, beta tiene valores entre 0 y 120 decibeles. Por supuesto que podemos escuchar cosas superiores a 120 decibeles, pero por alguna razón esto se llama el umbral del dolor. El oído comienza a sufrir mucho y a sufrir grandes daños irreversibles con esas magnitudes. Por otro lado, si me fijo en esta ecuación donde estoy diciendo que I es P máximo al cuadrado sobre 2 rho B, y digo que el umbral que tenemos es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, te vas a dar cuenta que delta de P para el umbral, el cambio, la percepción de cambios en presión
en el umbral auditivo están del orden de 3 por 10 a la menos 5 pascales. Si usted tiene en cuenta que la presión atmosférica es de 10 a la más 5 pascales, estamos diciendo que somos capaces de percibir cambios del orden de 10 a la menos 10, la presión atmosférica, lo cual nos dice que el oído en ese caso pues es muy sensible. Ahora bien, delta P, le voy a colocar así, del aire, ¿sí? Es decir, para los sonidos que usted normalmente está percibiendo, esto está del orden de 10 a la menos 2 pascales. 10 a la menos 2 pascales. Sigues dándote cuenta que estos cambios de presión son muy pequeños y lo estamos percibiendo, estamos hablando de 10 a la menos 7 con relación a la presión atmosférica. Y esto equivaldría a a percibir cambios en movimiento, en desplazamiento de las partículas, y a eso le voy a decir que eso es la amplitud que podemos percibir una sub-0, que estaría del orden de 10 a la menos 8 metros. Y si miras 10 a la menos 8 metros, estamos hablando de unas 100 veces la longitud del radio medio del átomo de Bohr. Entonces 10 a la menos 8 metros son movimientos muy pequeños. Realmente el oído humano es muy bueno para hacer este tipo de percepciones, y el umbral estaría, si comparo con esto, el umbral de esa percepción, le voy a colocar acá A por el umbral, estaríamos hablando de algo así como 10 a la menos 11 metros. 10 a la menos 11 metros sería el umbral que podemos percibir. Finalmente, una pregunta casi a nivel de ejercicio: ¿cuánto va a cambiar beta? ¿Cuánto va a cambiar beta si, voy a escribir aquí delta beta, si R se convierte en 2R? Estás escuchando un pajarito a 5 metros y te desplazas a una distancia de 10 metros. ¿Cuánto va a cambiar beta? Pues lo que vamos a colocar nosotros es que eso sería beta 2 menos beta 1, y beta 2 sería 10 por el logaritmo de I2 sobre I0, de I2 sobre I0 menos 10 por el logaritmo de I1 sobre I0. Y podemos hacer un poco más, decir que entonces ese delta beta es igual a 10, voy a factorizar aquí, y ¿esto qué es? Esto es logaritmo de I2 menos logaritmo de I0 menos logaritmo de I1 y más logaritmo de I0. Pues logaritmo de I0 no lo necesito, y la diferencia entre estos dos me da 10 por el logaritmo de I2 sobre I1, y ahora voy a usar esto y digo, sí, pero es que la relación que hay entre I1 e I2 es inversa, es decir, que esto voy a tener aquí 10 por el logaritmo de I2 sobre I1, y esto que es, como I2 es R2 que se volvió 2R, es decir 4R, y R cuadrados se van a ir, esto me va a dar logaritmo de 1/4. ¿Sí? El logaritmo de 1/4 en base 10 es igual a 0,6, entonces esto me estaría dando 6 decibeles. Eso es lo que está diciendo, perdón, menos 6 decibeles, porque esto
el logaritmo de un cuarto es un número negativo. Esto lo que está diciendo es que efectivamente beta 2 es más pequeño, el nivel sonoro a una distancia mayor es más pequeño que beta 1, pero ha cambiado solamente pues ha cambiado 6 decibeles, aunque la intensidad se volvió 4 veces más pequeña. La intensidad cambió, es inversa a ese R2 sobre R1 al cuadrado. Entonces, aunque ha disminuido en 4 veces, la intensidad, el nivel sonoro disminuyó en 6 decibeles. Es decir, que si tenías beta 1 igual, por ejemplo, a 50 decibeles, que es un sonido muy agradable, ahora a 2 metros tienes beta 2 igual a 44 decibeles.